tema de hoy es un tema de esta semana, es acerca de la Navidad. Vamos a hablar acerca de lo que es la Navidad, porque es el hecho más importante de esta semana que estamos iniciando hoy. Bien, entonces vamos a ver algunos conceptos en la Biblia acerca de lo que dice acerca de la Navidad y vamos a relacionarlo con la historia que tenemos y para llegar pues hasta nuestros días. Bien, esa es la idea. Bien. Bien, entonces vamos a iniciar primero con, yo hoy voy a usar el computador porque hay algunos datos que vamos a ver, entonces no los tengo tan específicos, entonces por eso voy a usar hoy el computador. Bien, entonces vamos a iniciar con el concepto de lo que es la Navidad. La palabra Navidad viene de la palabra natividad. Y la palabra natividad es el hecho de el nacimiento. Es decir, que hubo nacimiento. Eso es lo que quiere decir natividad. Pasó, se efectuó, fue un hecho el nacimiento. Y Navidad es una palabra derivada de natividad. Natividad es una palabra que está en español, que viene del latín, y Navidad también es una palabra en español que viene del latín. Son dos palabras en español. No es que Navidad sea derivada de natividad, sino que ambas sí son derivadas en sus palabras del latín. Bien, en latín nativitas, ¿sí? Es nacimiento, bien, y natividad entonces es el nacimiento que dio. Natividad se centra en el nacimiento, en el hecho del nacimiento, y Navidad en el hecho de que ese nacimiento dio vida. Bien, entonces esa es la diferencia entre natividad y Navidad. Natividad es centrarnos en el nacimiento y Navidad en que ese nacimiento dio vida. Bien, esa es la diferencia entre las dos. Podemos usar ambas palabras, pero la celebración que se hace, que es la Navidad, que es una celebración para el nacimiento que dio vida. Bien, y es una época del año en donde se celebra que el nacimiento de Cristo dio vida. Bien, entonces vamos a mirar por qué es importante reconocer el nacimiento de Cristo y que el nacimiento de Cristo dio vida. Bien, es el hecho más importante de la historia. ¿Por qué? Porque una vez el hombre peca, en Génesis 3:15, Dios nos da una promesa. Y esa promesa es que nuestro enemigo nos va a herir, va a poder tentarnos y va a herir en el calcañar, pero el Señor Jesucristo lo va a herir a él en la cabeza. Entonces, esa es la primera promesa mesiánica. Desde Génesis 3:15, apenas el hombre peca, hay una promesa que va a venir un Mesías, un Salvador. ¿Bien? Y cuando el Mesías viene, es el hecho más importante de la historia. Es más, es tan importante que partió la historia en dos, ¿sí? Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, Cristo es el punto focal de la historia. Todo lo que sucedió antes de Cristo, ¿sí?, era para Cristo. Estaba viendo a Cristo, estaba mostrando la venida de el Mesías. ¿Bien? Y todo lo que sucede después de Cristo se trata acerca de Cristo, de que vino el Mesías y ahora podemos ser salvos y somos testimonio esperando su segunda venida. Bien, entonces por eso se le llama el punto focal de la historia. El foco es de donde sale la luz. Bien, entonces
antes de Cristo, Cristo es el punto focal de la historia, entonces toda la revelación que teníamos y que Dios había dado era para mostrar a Cristo. Y una vez viene el Mesías, entonces la luz viene de Cristo a todos nosotros y esperamos su venida. Esta venida del Señor Jesucristo estaba profetizada. En Isaías 9 vemos que, como dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bien, lo dilatado de su rey, de su imperio no tendrá límite. Bien, entonces allí ya nos ha profetizado la venida del Señor. Bien, en Filipenses podemos ver también que nos dice que sí vino. Dice que Él, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces Él vino, pero tomó forma de hombre, fue hecho semejante a nosotros, o sea que nació. Bien, bien. También en Ageo nos dice que es el deseado de todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria a todas las naciones, ¿cierto? Entonces todas las naciones estaban en espera de Cristo antes de Cristo, y todas las naciones pueden recibir salvación y tendrán la oportunidad y habrá de cada nación salvos después de que viene Cristo. Bien. Y también nos dice que el Señor va a venir cuando se haya predicado el Evangelio del Reino en cada nación, ¿sí? Va a venir por segunda vez. Es decir, que debe haber al menos una familia salva en cada nación para que venga el Señor. Bien, entonces esa es como la idea de la historia. Cristo vino aquí a la tierra y eso es el hecho más importante de la historia. Y Cristo vino en un momento de la historia. ¿Por qué Dios no mandó, ya lo habíamos creo que hablado en alguna otra enseñanza, por qué Dios no mandó a Cristo apenas pecó el hombre? Entonces Gálatas 4:4 nos lo responde. Dice, en el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el momento justo, vino Cristo. Una vez el hombre peca, es destituido de la gloria de Dios, pierde el Espíritu Santo. ¿Bien? Y ya no entiende por qué el pecado entenebrece su entendimiento. Adquiere una ley, la ley del pecado y de la muerte. Entonces, bajo la ley del pecado y de la muerte, Dios empieza a revelarse hasta que llega el momento justo cuando el hombre puede saber de Cristo y entenderlo. Entonces lo hace a través de la creencia que tuvo Abraham, de la promesa que le hace de una nación que va a ser ejemplo de lo bueno y lo malo que hacen las naciones, que es Israel, y también de ese ejemplo de poder creer en un único Dios verdadero. Bien, bien, entonces en el momento justo vino Cristo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley. Bien, entonces eso nos dice Gálatas 4:4. Bien, también en Tito 3 podemos ver que nos dice del 3 al 7, cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿sí? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero Él tuvo bondad, ¿y qué hizo? Nos envió a nuestro Salvador, por amor para con los hombres. Nos salvó, envió a Cristo. Entonces, la palabra de Dios habla de la promesa del Mesías y de la llegada del Mesías y de la vivencia del Mesías para la promesa de su segunda venida. Bien.
Voy acá a citar a Catherine Dunn, que es una maestra de historia, y dice ella en su libro, en su volumen 2 de Historia Universal, dice: Jesucristo enseñó por 3 años y medio, y no continuamente durante ese tiempo. Sin embargo, él tiene como una simple cuestión el hecho de que alteró toda la corriente del arroyo de la historia. Él cerró toda la historia del pasado e inauguró toda la historia del futuro. Es el hecho más importante de la historia. ¿Bien? Bien. Entonces, sabemos eso. Por lo tanto, el hecho de que Dios haya enviado a su Hijo en forma de hombre y haya nacido, pues es el hecho más importante de la historia, y pues es algo que debemos tener en cuenta para entender lo que es la Navidad. Bien, entonces, ¿cuál es la narración tradicional de la Navidad? Bueno, la tenemos en la Biblia. Entonces, está en el Nuevo Testamento. Dice que, y lo podemos tener en Mateo, en Lucas, ¿cierto? Pero básicamente dice que Jesús nació en Belén, de acuerdo con las profecías mesiánicas, que ellos iban para Belén, José y María, y no encontraron posada, o sea, en la posada no había lugar para ellos, entonces en un establo, llegaron a un establo, y allí nació el Señor Jesús. Los ángeles le proclamaron esto a los pastores, y los pastores lo empezaron a difundir. ¿Bien? Esa es como la idea que tenemos. ¿Bien? Entonces en Mateo 1 podemos ver la descripción, y también en Lucas capítulo 1 también podemos ver esa descripción. ¿Bien? Bien, entonces la conocemos, esa la conocemos. Y en Mateo 1, 18 al 22, en el 22 nos dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, Dios vino a estar con nosotros cuando vino Jesús. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, ¿cierto? Entonces Dios vino a morar con nosotros y tomó forma de hombre. Bien, bien. Entonces conocemos el relato de la Navidad, no me voy a extender allí, porque pues lo tenemos ahí en la Biblia, Mateo 1 y 2, Lucas 1. Bien, bien. Entonces, también viene el relato de los magos, como los magos, que básicamente eran astrólogos, pero no astrólogos de lo que conocemos hoy como la astrología, pero sí interpretadores de las señales de los cielos. Entonces ellos vieron la señal en el este, y empezaron a seguir la señal, y Dios los llevó a donde estaba el Señor. No llegaron al establo, sino ya cuando José y María estaban en una casa. Bien, es decir, ya había pasado el tiempo del censo, no había lugar en las posadas porque toda la gente había venido por el cumplimiento de la ley de empadronamiento, tenían que ir a donde habían nacido, y allí registrarse. Bien, bien, entonces conocemos esa idea. Bien. También vemos los ángeles se le revelan a los pastores. Los pastores estaban pastando fuera de los establos, y vemos los pastores estaban en los valles. Bien, también podemos ver, porque ellos rápidamente fueron y buscaron y llegaron al establo.
A los pastores que están en los valles son los pastores más jóvenes, que se les llama zagal, ¿sí? ¿Sí? Y que son los pastores jóvenes. Los pastores más experimentados ya no pastoreaban en el valle, sino en las colinas. Bien, porque pues es más fácil cuidar las ovejas en la parte plana que ascendiendo ya hacia las colinas. Bien, entonces vemos la historia y son guiados también por los ángeles a ser testigos del nacimiento del Señor. Bien, bien, entonces la Navidad entonces quiere decir ese nacimiento que nos da vida. ¿Por qué? Porque el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿cierto? O sea, nos salvó, nos dio vida eterna. Bien, bien, pero ¿cuándo entonces fue que eso sucedió? ¿Acaso la Navidad es el cumpleaños de Jesús? Bien, eso es lo que tenemos que empezar a ver. Bien, ¿por qué? Porque aunque natividad implica nacimiento, ¿sí? Navidad, ¿sí?, está analizando más lo que pasó debido a ese nacimiento. Navidad no está, aunque sí hay un nacimiento, no está profundizando en el nacimiento en sí, sino en lo que se logró a partir de ese nacimiento. Bien. Si vamos a estudiar la natividad, entonces tenemos que ver cuándo fue que nació el Señor. Bien. Entonces vamos a ver cómo la Biblia nos enseña eso. Bien. Bien. Entonces hay diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Cristo. Pero la más popularmente conocida, o digamos el mito que existe, es que el Señor nació, pero que celebramos el nacimiento del Señor el 25 de diciembre porque Constantino lo que unió una fiesta pagana con la fiesta del cumpleaños de Jesús. ¿Bien? Pero eso es falso, ¿sí? Eso es una idea que escribieron unos ateos, ¿sí? Bien, hacia el siglo XVIII. Bien. Pero la evidencia histórica nos da que se celebraba la Navidad más de un siglo antes de que existiese Constantino. Entonces tenemos que ver qué dice la Biblia respecto a ello. Bien, Constantino estuvo en el siglo IV, pero hacia el siglo II ya teníamos indicios de celebraciones de Navidad. Bien, entonces vamos a mirar un poquito qué nos dice la Biblia. Bien, la iglesia inicia con Constantino, la iglesia católica, digamos, lo que conocemos hoy como iglesia católica, o digamos el establecimiento de una iglesia a partir del gobierno civil, que es lo que hace Constantino. Bien. Entonces, para ordenar el año litúrgico católico, es decir, cómo se debe enseñar cada día y qué fiestas van a celebrar, entonces pues cada vez se han adicionado fiestas nuevas. Tenemos nosotros la fiesta de la Ascensión de María, por ejemplo, que es una fiesta que se celebra en los católicos y que es un día festivo en Colombia, pero esa fiesta empezó después de 1960 y se incluyó en el calendario litúrgico católico. Entonces las fiestas son cambiantes, pero la fiesta más importante del año litúrgico católico pues es la Navidad, y es en el calendario del año litúrgico católico está el 25 de diciembre. Bien, bien, entonces vamos a mirar por qué, ¿sí?, ellos tomaron esta idea. Entonces la clave está en que el arcángel Gabriel le anunció a María el nacimiento de Cristo. Bien. Pero cuando le anuncia,
¿sí? El nacimiento de Cristo, entonces ella es la que se entera y ella obedece, ¿bien? Obedece y pues vive ese embarazo. Entonces, ¿cuándo fue que pasó todas estas cosas? Entonces vamos a ver que la primera idea que se tuvo ya en el siglo IV para estandarizar el año litúrgico, que ya se celebraba la Navidad, ¿sí? Ya había Navidad, entonces para poner, bueno, esta fiesta la vamos a seguir haciendo y la vamos a poner el 25, ¿bien? Ya se celebraba. Entonces fue la idea de el calendario hebreo. El calendario hebreo empieza en el mes de Aviv, que es abril, que básicamente empieza lo que sería hoy en el calendario gregoriano el 23 de marzo. Bien, así empieza el año hebreo. Bien. Y también en el mes de abril está la constelación de Aries en el cenit. Bien, hay 12 constelaciones al año que pasan por el cenit. El cenit es la parte más alta del cielo, que vemos, ¿no? Desde aquí. Entonces, hay 12 constelaciones que pasan por el cenit, y en ese mes, que es el primer mes del año en el calendario hebreo, está Aries, que es la constelación, ¿sí? Que quiere decir iniciar, empezar, abrir. Bien, bien. Entonces, ellos dicen, no, pues entonces, pues empezó todo. Entonces, la idea que tenían es, entonces Gabriel le dijo a María en abril, ¿sí? En el mes de abril, o digamos correspondiendo a finales de marzo, en el calendario gregoriano, que quedó embarazada, y entonces pues 9 meses después da diciembre. Bien. Entonces, ese fue el argumento que se usó. Bien. Que tiene unas bases de verdad, pero vamos a mirar qué dice la Biblia. Bien. Esta fecha fue circunstancial, pero no tuvo evidencia. Bien, no hay una evidencia. Entonces, vamos a mirar un momentito ¿sí? Cómo empezamos a ver en la Biblia cuándo entonces fue que nació Jesús. Esta fecha del 25 de diciembre, adoptada en el siglo IV, entonces queda universalmente obedecida, e inclusive hoy, en el presente, el tiempo de Navidad existe como leyes religiosas, pero también como leyes civiles. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos una ley civil, y es que el 25 de diciembre es festivo. Pero es festivo para todos, no importa si usted es cristiano o ateo, ¿sí? Hay una ley civil, ¿sí? Que da eso. Hay países que no son mayoritariamente cristianos, pero que en la ley civil está la Navidad. Por ejemplo, Japón, solo el 5% cristiano, ¿sí? Pero es festivo el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque esa ley romana fue una ley religiosa, pero también una ley civil. ¿Bien? Entonces, a partir del Imperio Romano se empezó a dar esta ley civil en muchos lugares. Podríamos decir que es la fiesta más importante del año y de todos los años. ¿Por qué? Porque es la fiesta que es más ley civil, más común en todos los países. Es más importante que los Juegos Olímpicos, ¿sí? Porque aunque en los Juegos Olímpicos van muchas naciones, ¿sí? Pues hay gente que pues los ve y otros que no, pero no hay ley civil para que sea en todas las naciones que están participando en los Juegos Olímpicos día festivo. Pero sí pasa con la Navidad. ¿Bien? Bien. Entonces vamos a mirar un poquito qué dice, y acá sí vamos a ir a verlo en la Biblia. Vamos a ir a Lucas 1, del 5 al 14. Es el relato de Navidad, pero acá vamos a ver que la Biblia nos da información acerca de cómo responder esa pregunta respecto a la Navidad. ¿Cuándo fue que nació Jesús? Entonces dice en el 5, Lucas 1, 5 a 14. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Bien. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth.
Bien, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas de Dios, o sea, eran recristianos. Bien, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando al santuario del Señor. Bien, entonces acá nos da dos cosas muy importantes. La primera, que Zacarías, el esposo de Elizabeth, bien, que pues va a ser el papá de Juan el Bautista, bien, Elizabeth era prima de María, entonces Zacarías era sacerdote y era de la clase de Abías, bien, entonces tenemos que ver qué es el orden o la clase, ¿sí? Porque luego dice, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, o sea, delante de Dios implica que estaba en el templo. Bien, conforme a la costumbre, echaron suertes y le tocó el incienso. Entonces, vamos a ir a Crónicas. Primero de Crónicas 24. Y en primero de Crónicas 24, del 7 al 19, nos dice, ahí está la explicación del orden sacerdotal en el templo. Bien. Entonces, van a poner los sacerdotes del templo. Entonces, ¿quiénes deberían ser los sacerdotes? Solo los de Aarón, ¿cierto? O sea, todos los levitas servían y podían servir, ¿sí? A Dios, ¿sí? Los levitas estaban repartidos por las ciudades, ¿sí? Pero, ¿sí? Había levitas en Jerusalén que servían dentro del templo, pero las labores sacerdotales solo eran un tipo de levitas que eran los hijos de Aarón. Aarón tuvo 4 hijos, ¿bien? 2 de sus hijos murieron antes de que Aarón muriese y murieron sin hijos. Y los otros 2 hijos, ¿sí? Fue Itamar y Vamos a mirarlo. Eleazar, ¿cierto? Eleazar. Bien, Eleazar e Itamar. Pero Eleazar tenía más hijos que Itamar. Entonces acá dicen, bueno, ¿cómo hacemos el orden? Entonces básicamente el orden da allí que se tomaron 16 cabezas de los hijos de Eleazar y 8 cabezas de los hijos de Itamar, o sea, 24 órdenes. Hay 24 clases. Uno de los hijos de Eleazar era Abías. Entonces, a Abías le correspondió la 8ª suerte, es decir, le corresponde el turno 8. Eso es lo que nos dice allí en Crónicas. Bien, o sea que a Zacarías le correspondería el 8º turno. Bien, bien, entonces vamos a devolvernos un poquito. Y entonces allí él estaba en el incienso, en Lucas 1:5. Se le aparece el ángel, le dice que no tema. Su mujer dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Bien? Pero, ¿sí? Será grande, él irá delante de los justos. Entonces luego Zacarías le dice, en el 18, ¿en qué conoceré esto? Ya soy viejo, mi mujer es de edad avanzada, ¿sí? Entonces como no creyó Zacarías, entonces se quedó mudo, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces ¿cuál era la labor que estaba haciendo Zacarías? Poner el incienso en el lugar santo, ¿cierto? Entonces recordemos que había 3 lugares: el altar, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo entraba una vez al año el sumo sacerdote. En el lugar santo entraban los sacerdotes de acuerdo a las suertes que les tocara. ¿Bien? Pero a los sacerdotes no les gustaba ir ni al lugar santo ni al lugar santísimo, porque si se hallase pecado en ellos, entonces morían. Entonces a ellos los amarraban de una pierna con una soga, porque si no salían rápido, entonces debe ser que tenía pecado, se murió y lo arrastraban. ¿Bien? Entonces claro, Zacarías tenía que entrar al lugar santo a poner el incienso,
pero nada que llegaba. ¿Por qué? Porque tuvo la presencia del ángel Gabriel, del arcángel Gabriel, que le reveló pues el nacimiento de Juan. Bien. Entonces luego dice que él salió, que la gente, oye, ¿qué le pasó a Zacarías? No sale. No, la gente se empezó a preocupar, pero notemos que nos dice la Biblia que ellos eran irreprensibles, él y Elizabeth, o sea, no tenían pecado, ¿sí? O sea, no tenían pecado público, conocido, ¿sí? Bien, bien. Entonces dice que cumplidos los días de su ministerio, en el 23, se fue a su casa. ¿Cuánto duraba el ministerio en el templo? Una semana. Bien. Tenían que servir una semana. Él se iba de su casa y se dormía en el templo y tenía que hacer eso durante una semana y luego volver. Entonces él se fue a su casa y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Es decir, su afrenta era que era estéril, pero ahora Dios le dio un hijo. Bien, bien. Entonces, ¿qué vemos? Que Zacarías estaba sirviendo y que era del orden de Abías y era el octavo turno. Bien, bien. Entonces, en 1 Crónicas vemos que había 24 grupos, ¿no? Recordemos que 16 y 8. Bien. Y ellos tenían que servir y servían unos tras otros. Las semanas, ellos tenían semanas de 7 días, pero su calendario era lunar, no era solar. Por lo tanto, tenían más meses del año, porque los meses duraban solo 28 días. Entonces, vemos que Zacarías estaba en servicio. Entonces, tenemos dos posibilidades. O que Zacarías, cuando vino Gabriel, estuviese en el primer turno de servicio del año, o estuviese en su segundo turno. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son 2 turnos, pero no alcanza a casar exacto. ¿Sí? Bien. Entonces, cada vez se podía ir corriendo unos días. Pero estaría en su segundo turno. Todos los años empezaban en la misma fecha. Entonces podemos calcular que podría estar en el primero o en el segundo. Vamos a mirar qué pasa si está en el primero. Entonces, si Zacarías estuviese en el primero, eso corresponde, ¿sí? O sea, sería el octavo turno y correspondería en el calendario gregoriano, en el calendario hebreo, al tercer mes lunar, que correspondería en el gregoriano hacia la segunda semana de junio. Es decir, Zacarías debería estar la segunda semana de junio. Bien. Y entonces Juan fue concebido y engendrado. Juan fue concebido la siguiente semana, ¿cierto? Porque él se devolvió y quedó Elizabeth embarazada. Bien, bien. Entonces, si los embarazos fueron normales, es decir, que el embarazo de Elizabeth duró 40 semanas, 9 meses, por lo tanto, Juan tuvo que nacer en marzo. Bien. Y lo que vemos es que también la Biblia nos dice que Elizabeth duró 5 meses quieta y que al 6.º mes se fue a visitar a María. Bien. María la fue a visitar. Eso, María la fue a visitar. María la fue a visitar en el 6.º mes. Y Juan reconoció a Cristo que ya había sido engendrado en María. Bien. Entonces, María apenas, dice la Biblia que apenas ella, entonces el ángel le dijo esto, ella fue a preguntarle a su prima: mire lo que me está pasando, ¿sí? Bien, entonces, si Juan nació en marzo y María entonces, si María fue a visitar a Elizabeth y Elizabeth tenía 6 meses de embarazo,
¿sí? Por lo tanto, entonces, en septiembre tendría que haber nacido Jesucristo, ¿sí? Bien, entonces, marzo, porque él nació en marzo, ¿sí? Entonces sería septiembre. Bien, entonces, esa es una de las posibilidades, que Jesús tuvo que nacer hacia la última semana del calendario gregoriano, septiembre. Bien, o sea, el de nosotros. Bien, veamos qué respalda esa idea. Hay dos ideas. La primera, que los pastores estaban pastando afuera. O sea que no era invierno. ¿Sí? Esa es una idea. ¿Sí? Y la otra, el censo. El censo, aunque estos gobernantes eran unos tiranos déspotas, pero hacer un censo en invierno no hubiese sido muy políticamente conveniente, porque la gente no le gusta aguantar frío, ¿sí? Se pudiesen rebelar. Bien, entonces no era un buen tiempo para hacer un censo. No tenemos evidencia, ¿sí?, histórica de cuándo fue el censo, pero sí tenemos la evidencia bíblica de que hubo un censo. Bien. Entonces podría respaldar la idea de septiembre. Veamos qué sucede, ¿sí?, en ellos. Si tenemos en cuenta que Juan entonces nació en marzo y Jesucristo en septiembre, entonces coinciden para ellos los equinoccios. Los equinoccios es cuando el día dura igual tiempo la noche que el día. ¿Bien? Que tenemos dos equinoccios, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. ¿Bien? ¿Sí? Duran igual. Bien, entonces Juan tuvo que nacer hacia el 23 de marzo, iniciando el año hebreo, que es el equinoccio de primavera. Bien. Y el Señor hacia el equinoccio de otoño, que es el 23 de septiembre, que sería el equinoccio de otoño. Bien, esa es una forma, equinoccio. Bien, pero ahora veamos qué pasa si tomamos el segundo turno. Bien, entonces esta parte, bueno, ¿cuál fue el respaldo entonces de la idea de equinoccio? Pues tenemos esa idea, pero entonces la gente empieza a decir, bueno, puede ser allí porque pues dura igual el día que la noche, pero es el equinoccio de primavera donde ya florece todo, la primera, ¿sí?, semilla del advenimiento del Señor pues fue Juan, ¿sí? Entonces Juan anunció el camino, entonces claro, Juan por eso nació en primavera y pues presentó el camino del Señor que nació en otoño. Bien. Y el Señor nació en otoño porque tenía que hacer un sacrificio, caerse las hojas de los árboles, ese sacrificio que hacen los árboles para pasar el invierno, esa etapa oscura, ¿sí? Y luego pues la primavera. Bien, entonces cada cual empezó a escribir, todos los padres de la iglesia dijeron podría ser y empezaron pues a dar algunos respaldos teológicos. Bien, veamos qué sucede si fue en el segundo turno. Ellos tenían que servir 2 veces al año, nos lo dicen los manuscritos que se encontraron en Qumran al lado del Mar Muerto. ¿Sí? Nos confirma que servían 2 veces al año. Bien, entonces el segundo, si fue el segundo cuando sucede lo del ángel con Zacarías, si fue el segundo servicio de Zacarías, correspondería al 8º mes judío, que sería hacia la última semana de septiembre. Entonces, la última semana de septiembre fue entonces cuando el ángel le dijo a Zacarías, y entonces eso implicaría la primera semana de octubre. Sí, que última de septiembre, primera de octubre, si se toma esa fecha, entonces Juan habría nacido en junio, ¿sí?, y Jesús en diciembre. Son 3 meses después. Entonces, Juan habría nacido en junio y Jesús en diciembre. Porque Juan y Jesús se llevan 6 meses, ¿cierto? Entonces, Juan Crisóstomo tomó esta idea y dijo, no, lo que pasa es que fue en el segundo, ¿sí?, en el segundo servicio, y entonces Jesús fue en septiembre. Pero no tenemos el respaldo de la evidencia de los pastores, ¿sí?, porque estaban pastoreando y sería en invierno, y normalmente en invierno las ovejas están bajo los
establos. ¿Bien? Y hay pesebre, o sea, hay paja para echarle de comer a las ovejas, ¿sí? Y no para que pasen afuera porque ya no hay hierba. Bien, tenemos esa idea. Entonces se empieza también a entonces presentar la idea de que Jesús pudo haber nacido en diciembre. ¿Cuál es el respaldo teológico que tienen? Ah, no, pues es que después de que pasamos el tiempo de la oscuridad, porque si esto pasa, junio Juan y diciembre Jesús, entonces corresponde a los solsticios. El solsticio de verano es Juan, 23 de junio, cuando es el día más largo del año, ¿sí? Más tiempo de día, ¿sí? Y claro, ese fue Juan, ¿sí? Empezó la luz, y el solsticio de invierno, que es el día más corto del año, o sea, la noche más larga, que es el 23 de diciembre. Entonces, él tenía que tomar toda nuestra oscuridad, todos nuestros pecados, para luego el siguiente día, que es el 24, bueno, el solsticio da a veces unos años el 23 y otros años el 24. Entonces, el fijo es que el 25, ¿sí?, es el día donde empieza la luz a vencer a la oscuridad, porque ya la oscuridad empieza a retroceder. Bien, bien. En esas fechas se celebraban en el Imperio Romano, ¿sí?, una semana entre el 17 de diciembre y 24 de diciembre, se celebraban las fechas de las Saturnalias. Las Saturnalias eran las fiestas en honor al dios Saturno, que era el dios de la agricultura. Y pues era la comidita, era la fiesta más importante. Entonces, ¿por qué eran las fechas? Porque a partir del 24 empezaba a haber más luz de día, ¿sí? Se vencía la oscuridad. Y también era entonces las fiestas del 24 al sol. El sol ha vencido a la oscuridad. Bien, en esas fiestas saturnalias era el dios Saturno, y ellos creían que lo que llamamos hoy el planeta Saturno era el dios Saturno. Pero hubo una estrella, ¿cierto?, ¿sí?, que vieron los magos. La astronomía podemos ir atrás porque es matemática, y básicamente nos da que fue la conjunción de tres planetas: Júpiter, Saturno, ¿sí?, y Marte. Bien, los tres planetas se unieron y entonces, claro, se ve una super estrella. Bien, entonces eran estas fiestas. Entonces, veamos que, como no sabemos en qué turno estaba Zacarías, pues puede ser que el Señor Jesús nació o en septiembre o en diciembre. Pero lo más lógico es que haya nacido en septiembre. Bien, pero que se haya tomado, ¿sí?, la celebración de acuerdo a la idea del segundo, porque pues ya se celebraba en Roma, ¿sí? Pero recuerden, todavía no había iglesia, todavía no había religión, digamos, todavía no había establecimiento religioso. Bien, pero ya la gente celebraba que Cristo vino al mundo. Bien, bien. Pero nosotros en Navidad no estamos celebrando el nacimiento en sí de Cristo. O sea, no hacemos natividad, sino hacemos es Navidad. Celebramos no el cumpleaños de Él, sino que Él vino al mundo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a entender la Navidad? El primer paso o herramienta para pensar que nos enseña la Biblia es el centro de verdad, ¿cierto? Entonces está la verdad y tenemos extremos. Entonces tenemos que ver ideas allí. Hay otra idea histórica, y es que lo que sabemos es que en el año 70, ¿sí?, el emperador romano destruyó Jerusalén, ¿sí?, y destruyó el templo. Eso sabemos que fue en el año 70. Pero la historia dice que el grupo sacerdotal que estaba sirviendo cuando llegaron los romanos era el de Joyarim. Bien, entonces si echamos para atrás los turnos sacerdotales
y suponemos que en 70, bueno, en 70 años no varió esos turnos, entonces Jesús tuvo que haber nacido hacia la primera semana de octubre, ¿sí? Entonces más o menos esto, aunque no nos da exactos la última de septiembre, sino la primera de octubre, da también un respaldo de que lo lógico es tener que el primer turno de Zacarías, el turno de Zacarías fue el primero. Bien, bien, o sea que Jesús nació, fue finales de septiembre, inicios de octubre. Bien, entonces, bien, entonces, ¿qué vemos? Vamos a ver un poquito acerca de esa celebración a los dioses. Entonces, todos los inviernos había celebración a los dioses, y viene desde la idea babilónica de celebrar a Tamuz. Bien, Tamuz era el hijo de Nimrod y Seramis, que era la esposa de Nimrod. Bien, Génesis 6, Génesis 10. Entonces, Nimrod se murió y quedó su esposa, pero Tamuz era pequeño. Entonces, su esposa quería no perder el poder. ¿Cómo era el poder que había en Babilonia? Era un poder déspota concentrado en un solo gobernante. Entonces, Seramis dice que ella vio a un árbol, a un chamizo, a un árbol que empezó a brillar y a florecer, y que en el otoño no se le cayeron las hojas. Entonces que ese árbol tenía el espíritu de Nimrod, y que entonces ese espíritu de Nimrod entró en ella y le dio el gobierno a ella, mientras que Tamuz crecía. Bien, bien. Entonces esa idea de ese espíritu de Nimrod empezó a llamarse diferentes nombres de dioses, porque ese espíritu era el que les iba a dar la información acerca de la agricultura, que era lo que la gente quería saber, si iba a haber comida o no, si iba a llover o no. Entonces en varias naciones se conoció como Freis, Horus, Osiris, Hércules, Baco, Adonis, Tamuz, Júpiter, Saturno. Bien, bien. Entonces todos esos dioses se celebraban, ¿cuándo? En diciembre. Bien, siempre, ¿por qué? Porque se vencía la oscuridad y venía la luz, ¿sí? Y se gobernaban a todo eso. Y eso podemos verlo en todas las ideas paganas. Habían ya esas fiestas en invierno. Bien, bien. Entonces, debido a eso, entonces hay tradiciones paganas que se celebraban ya en invierno, y que, como se estableció la fecha del 25, pues empezaron a mezclarse. ¿Bien? Entonces tenemos varias ideas de ello. Entonces, tendríamos, el centro de verdad es la Navidad. Tendríamos dos extremos, ¿sí? No celebrar que Cristo vino al mundo y hay salvación para la humanidad. Y el otro extremo, celebrarlo con las ideas paganas. Entonces, ¿por qué no celebrarlo? Ay, porque es que hay paganismo. Pero, ¿acaso no celebrarías el hecho más importante de la historia? No estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Estamos celebrando el hecho de que Cristo vino. Es una época donde la gente está abierta al Evangelio, y además se habla de Cristo, así no sea por los cristianos, sí, ni por la gente que crea en él. Bien, pero también se habla de otras cosas que son paganas. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Entonces, por ejemplo, el árbol de Navidad. El árbol de Navidad viene del mito babilónico de Semiramis y Nimrod, madre de Tamuz, el que les conté. Y eso se empezó entonces a pasar en diferentes naciones a los dioses del invierno. Bien. En los nórdicos, Osiris, Osiris, no era Osiris, Horus. Y entonces, como era la luz venciendo a la oscuridad, empezaron a ponerle luces, cosas que brillaran, metales para que brillasen, ¿sí? Para celebrar en honor a esos dioses. Entonces tenemos un origen del árbol de Navidad pagano. Bien, viene de estos mitos. Después ese árbol se incorporó a las fiestas romanas de las Saturnalias, inicialmente decorándolo con cerezas.
Bien. Entonces se decoraban con cerezas rojas para luego, a los 7 días, esas cerezas ya estaban maduritas, también hacían ciruelas, ya estaban más maduritas y se las comían, ¿sí? Esa era la forma que tenían. Bien. Pero también luego le adicionaron bolas brillantes en remembranza a Saturno, ¿sí? Que era el dios de la agricultura, que era la luz que necesitaban para que creciesen las plantas, ¿no? O sea, el dios sol, pero hacia la agricultura. Bien, bien. Entonces, luego cuando llegan a los países nórdicos, ellos usaban ese árbol hacia esos dioses paganos, ¿sí? Entonces, los cristianos empiezan a aceptar esa idea de ese árbol, pero empiezan a simbolizarlo como un árbol del universo, ¿sí? Y ese árbol significaba dos cosas. Una, la morada de los dioses, cada luz era para unos dioses, y también las raíces, el palacio terrenal de los demonios. Entonces, ese árbol se dividió en dos partes. El tronco era el ser humano, las hojas eran los dioses y las raíces eran los demonios. Entonces, el árbol todo se llamó Yggdrasil y las luces de los dioses se llamó Asgard y las raíces se llamó Valhalla, de donde viene la palabra en inglés Hell, ¿sí? Del teutor, del alemán, Helheim en alemán, y en inglés Hell, que es el lugar de los muertos. Bien, entonces esa era la idea que tenían los paganos. También tenemos otra celebración de la vida pagana, o sea, no debemos celebrarlo de esa forma, que es San Nicolás, o Mículas, o Santa. Bien, que en español se tradujo como Papá Noel. Noel en francés es Navidad. Bien, o sea, el papá de la Navidad. Bien, bien. Y básicamente, pues San Nicolás era un sacerdote que daba regalos, bien, a la gente pobre. Esa se hacía en la primera semana de diciembre. Era una fiesta del calendario litúrgico católico, que era los regalos para los pobres primera semana de diciembre. Martín Lutero se opone a esa semana porque en esa semana, de acuerdo al santo que tú creyeras, tú le dabas regalo a los pobres y le pedías a tu santo el favor que quisieses. Entonces Lutero se opone a esa fiesta de la primera semana de diciembre, ¿sí? Y dice que no se deben hacer esa fiesta pidiéndole a los santos, porque es idolatría, que mejor pasemos los regalos para la fiesta de Navidad. ¿Bien? Entonces ahí viene el origen. Lutero es el que hace el origen de los regalos para Navidad. Y eso se empieza a hacer, ¿sí? Se empieza a hacer. Entonces los católicos cambian el orden litúrgico y ponen la Inmaculada Concepción de María como la fiesta, ¿sí?, del 7 de diciembre. Pero el 6 de diciembre se celebraba la fiesta, era el día de San Nicolás. ¿Bien? Entonces San Nicolás era como era ese santo, la gente le podía pedir a cualquier santo, ¿sí?, a su santo de su devoción. Pero ese día era el día de San Nicolás. Entonces la gente decía, no, si le pido además a mi santo, pero también a San Nicolás, para que dé regalos. Entonces, de ahí viene la idea de Papá Noel, que empieza a mezclarse junto con la Navidad. Bien. Entonces, San Nicolás, que en inglés sería Santa Claus. Claus quiere decir colas. Sí, o sea, como el diminutivo de Nicolás, colas. ¿Sí? O sea, San Colás, ¿sí? Santa Claus. En español se tradujo del papá Noel. Bien. Noel de Navidad en francés y papá de la idea inglesa, porque como eran niños pobres que no tenían papá,
porque los habían matado en las guerras. Entonces empezó a disfrazarse a alguien de verde y empezaba a darle los regalos. Entonces era como el papá de Navidad. Eso fue una tradición inglesa que de allí se tradujo para el español papá. Entonces por eso tenemos a Papá Noel o Santa Claus. Bien, pero no tiene que ver con la Navidad. El árbol no tiene que ver con la Navidad porque no habla de Cristo en sí. Bien, ahora después fue que dijeron no, que Cristo es la luz y entonces que el árbol no. ¿Sí? Tenemos que ver qué dice la Biblia, y la Biblia no habla del árbol. Habla de que Cristo vino al mundo, eso sí. Tampoco habla de Papá Noel. Bien, o Santa Claus. Bueno, hay mucha información de ello, pero sí, vamos a ver una más. Las ideas de invierno. Aunque hay naciones que en esta época tienen invierno, ¿sí? La celebración del invierno en sí no es una celebración correcta. ¿Por qué? Porque era la celebración que se hacía a los dioses de invierno. ¿Bien? Entonces la idea del invierno, la nieve, los renos vienen de Papá Noel, que escribieron un cuento de Papá Noel que vivía en el Polo Norte, y que en invierno traía sus renos para repartir los regalos, pero es un cuento, ¿sí? Si fuera el invierno, no eran renos, sino renas, porque los renos en invierno no tienen cachos, no tienen cuernos, ¿sí? Porque los mudan. Bien, entonces pues toda esta banalización debido a los regalos empezó a dar figuras de mercadeo y de comercio, bien, consumo. Entonces no debemos celebrarlo de esas formas. Bien. Veamos el otro, el belenismo o los belenes, nacimientos, pesebres o portales. Ejemplifican que Cristo vino al mundo, ejemplifican el nacimiento de Cristo en Belén, pero no debemos orarle a los belenes, ¿sí? O ni idolatrarlos. ¿Bien? Ahora, no son tan exactos porque la Biblia no habla de que había un establo. Suponemos que en el establo podían haber ovejas o cabras, ¿sí? En la época de Jesús no habían vacas, ¿sí? Ni tampoco habían bueyes, ¿sí? Eran animales muy grandes para el lugar de Israel. Bien, no había suficiente pasto para ellos. Bien, pero la clave aquí es que podemos tenerlos como un recordatorio, pero no podemos orarles, ¿sí? Bien, a los pesebres. Bien, esto es una tradición que empezó San Francisco de Asís después de visitar Tierra Santa. Entonces hizo una demostración de cómo quería contarle a la gente cómo era Belén. Entonces hizo una obra de teatro con escenografía así desértica. Y de allí entonces la gente empezó a imitar esa idea y viene la idea de los belenes o pesebres. Bien, entonces tenemos ahí, el otro es niño Dios. El niño Dios también ha sido sujeto de idolatría. Tampoco tenemos que tener aquí la idea de ese bebé que nació, entonces ahora sí tengo que hacer idolatría con él. Bien, entonces tampoco podemos celebrarlo aquí con el niño Dios. Bien, la parte de los regalos es consumista, ¿sí? Viene de todo el consumismo. Bien, pero ¿por qué nos damos regalos? Sin importar Navidad, ¿por qué se da un regalo? Un regalo es que yo invierto de mi trabajo, de mi energía, para darle a alguien algo porque le quiero expresar amor. ¿Sí? Los regalos es un lenguaje de amor. Entonces, para amar, ¿sí? Entonces, podríamos tener regalos, pero que expresen lo que es la Navidad, ¿sí? Porque tú de cumpleaños no quiero comprarme un saco. Bueno, eso es de cumpleaños, pero de Navidad no. ¿Por qué? Porque un saco no va a expresar a Cristo, tiene que expresar algo de Cristo. Entonces los regalos tienen que ver con Cristo, tienen que ver con el Señor, ¿sí? Ahora, inclusive si sus familiares no son cristianos, ¿sí? Usted podría darles algo que tenga que ver con este hecho que es la Navidad, pero no es un tiempo de regalos de consumo. Entonces tenemos que ver, si de pronto
tenemos familiares que se puedan ofender, ¿sí? O que no quieran, ¿sí? Pues entonces no les damos regalos, ¿sí? Pero podríamos aprovechar. ¿Cómo entonces celebrar la Navidad? No, pues voy a ir donde mi abuelita, pero mi abuelita tiene el árbol, ¿sí? Ve, yo no le voy a hacer idolatría al pesebre, pero la gente va a poner los regalos en el árbol y, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo mejor? Lo mejor que podemos hacer podría ser usted organizarla, ¿sí? Usted ser anfitrión, ¿sí? Y hacerla a su forma, leyendo la palabra, contándoles qué sucedió y pues predicando el evangelio. Bien, si la vamos a hacer en otro lugar, entonces podemos, digamos, entender que nosotros no vamos a participar de eso, pero hay que decirle a la gente, ¿sí? Porque si no la gente dice, no, este es no sé qué, no, pues háganle si quieren ahí, pero yo no voy a armar la decoración, yo no voy a hacer nada de eso, o yo voy a comer y chévere, nos vemos y celebramos, pero permítanos entonces hacer algo, al menos leer la palabra, o al menos contar que Cristo vino al mundo para el salvamiento de los pecados, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo celebrar la Navidad, tenemos que pensar en la decoración. ¿Qué tipo de decoración estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo esa decoración? La Navidad no es un tiempo de reunión de familia. Podemos reunirnos con la familia. Qué bueno reunirnos con los familiares paganos que no creen en Dios aún, ¿sí? ¿Para qué? Para poder evangelizar. Pero no es el centro de la Navidad, no es reunirnos con las familias que no nos vemos durante todo el año, ¿sí? O que nos vemos y que queremos cenar. Ese no es el centro. El centro es Cristo, el Evangelio. No, la Navidad no es la comida, ¿sí? No es ¿qué vamos a hacer de cena? Eso no es el centro. Qué bueno que comamos, celebremos, porque en las celebraciones que se hace, se come, ¿sí? Bien. Podemos dar regalos, pero ¿qué tipos de regalos? ¿Sí? Tienen que exaltar a Dios. ¿Qué tipo de decoración podemos hacer? Queremos decorar porque usted va a hacer una fiesta y no va a decorar. Claro, entonces decoremos con flores, ¿sí? Los pastores anunciaron a la gente. ¿Cómo anunciaron? Con las campanas de las ovejas, ¿sí? Entonces, bueno, toquemos campanas, que estamos ¿sí? Podemos tener una decoración de una campana, pero no una campana de invierno, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos muchas cosas de los árboles, no solo el árbol de Navidad, sino todas las guirnaldas, ¿sí? Esos son de los árboles, no es. La Biblia no habla de árbol. Bien, la música, ¿sí? El centro de la Navidad no es la música, tenemos que ver qué música vamos a hacer. A veces podemos ir a un lugar donde hay otra gente que es católica o algo, ¿sí? Pero tenemos que ver, ¿sí? ¿Qué música vamos a hacer? ¿Qué letra dice cómo es la música? ¿Está centrada en Cristo o no está centrada en Cristo? ¿Bien? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Bien? Las tradiciones que se tengan. Hay muchas tradiciones en Navidad, nosotros tenemos los buñuelos, ¿sí? Pero buñuelos hay todo el año, ¿cierto? Pero hay más en Navidad. Pero ese no es el centro, o las novenas, ¿sí? Pues qué bueno podernos reunir con gente, pues si tengo más oportunidades, yo puedo organizar, ¿sí? Organicemos una semana o todo el Adviento, todo el mes de diciembre, invitemos gente que no conozca al Señor y prediquémosle porque estamos en Navidad. Algo podemos hacer, pero ese en sí, las tradiciones que tenemos, no es el centro. Ay, no, es que no hay Navidad sin árbol, no hay Navidad sin buñuelos, no hay Navidad sin natilla. No, sí hay Navidad, ¿sí? Podemos de pronto comer buñuelos, pero también cuidarnos de que comemos 5 buñuelos y pues nos engordamos, ¿no? La Navidad no es una reunión para la iglesia, es una reunión de la iglesia hacia los paganos, ¿sí? ¿Bien? Porque es la oportunidad de predicar el evangelio. Como iglesia podemos celebrar juntos que Cristo vino y que lo creemos, ¿sí? Pero no es el objetivo, ¿sí? El objetivo es poder contarle al mundo que vino Cristo el Salvador, que nosotros ya tenemos esa bendición, pero que ellos no. Bien, tampoco es una época de fiesta, de bebida, ¿sí? De fiesta o una época de vacaciones. Tenemos la ley civil que nos dice que hay vacaciones, listo, bien, podemos estar en vacaciones, pero ese no es el objetivo de esta época. El objetivo es Cristo. Si vamos a visitar a familiares a otros lados, allá vamos a hacer la evangelización o vamos a celebrar la Navidad correctamente. A veces no somos los anfitriones, no podemos celebrar todo como queremos.
¿sí? Pero sí debemos sentar nuestra posición sin juzgamiento, ¿sí? ¿Sí? A veces nuestra posición es sin hablar, bueno, yo no hago eso, no hablo cuando se están diciendo esto, no hablo. Ah, oye, ¿y usted por qué no habla? Ah, bueno, mira, por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Bien, entonces esa es la idea. Tenemos que ver cómo celebrar la Navidad, ¿sí? No es no celebrarla, sino celebrarla correctamente. Pero tenemos un bombardeo gigantesco, ¿sí? Y tenemos que prepararnos a conciencia y tomar decisiones de conciencia de cómo celebrar la Navidad. Bien, muy bien. Preguntas.